buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio Dosis de Vida, un espacio para conversar y crecer. Mi nombre es Carol Yepes, soy psicóloga y hoy vamos a continuar conversando acerca de la inteligencia emocional. La dosis pasada hablábamos de la importancia de las emociones y del reconocimiento emocional. Una emoción es una respuesta adaptativa al entorno. Mencionamos también que en la medida que yo la acepto y me permito sentirla, ella desciende. Cuando la resisto y no quiero sentirla, ella perdura en el tiempo. Y también hablamos de que lo malo no es sentir la emoción, estar bravos, tristes, sentir miedo, estar ansiosos, no es malo. Lo es malo es lo que yo hago cuando siento la emoción. O sea, hay un manejo de la emoción que es negativo y hay un manejo de la emoción que es positivo. Hoy vamos a hablar específicamente de eso, del manejo de la emoción, o sea, de la autorregulación, del autocontrol. Pero antes de hablar del autocontrol, quisiera mencionar por qué el ser humano tiene una tendencia a rechazar la emoción y a no sentirla, a no querer sentirla. Hay varias razones, pero básicamente el cuerpo humano está diseñado para sentir placer. Al cuerpo humano, al cerebro, le encanta el placer, le gusta sentir sensaciones placenteras. Pero estar bravo, estar triste, tener miedo, estar ansioso, sentir culpa, vergüenza, físicamente es incómodo, es maluco, no nos gusta sentir esas emociones. Entonces, de una forma inconsciente, el cuerpo rechaza eso que le produce malestar. Además, si no hemos aprendido formas positivas de manejar la emoción, sino que el manejo es bastante negativo, contraproducente, cuando yo siento una emoción hace daño o afecta a los que están a mi alrededor, entonces yo digo que eso es malo, entonces sentirla no está bien, sentirla es dañino. Y lo otro es que desde pequeño hemos estado frente a un discurso que nos invita a negar la emoción porque sentir es malo. Por ejemplo, hemos escuchado frases como, si te pones bravo, mami se pone triste. Entonces el niño hace todo con tal de que mamá no se sienta mal. Hemos escuchado frases también como no llores porque vas a llorar por esa tontería, vas a gastar tus lágrimas en eso. O cosas como ese miedo que tienes es un miedo tonto. ¿Por qué vas a sentir miedo por eso? No sientas miedo, no te pongas bravo. Entonces, desde niño crecimos en medio de eso, de bloquear la emoción y que sentir esto es negativo. Si tienes niños a tu alrededor, yo te recomiendo validar la emoción. En la medida que nosotros validamos la emoción del niño y le decimos, está bien que tú estés triste por eso, yo estoy aquí y yo te voy a acompañar. O puedes sentir rabia, está bien que sientas rabia, pero en esta casa no gritamos cuando tenemos rabia. Tú puedes respirar, tú puedes conversar y usar tus palabras y le enseñamos un manejo positivo al niño. Esto le va a servir como una estrategia para toda la vida. Son habilidades que se aprenden en la niñez, pero que nos sirven para toda la vida. Ok, entonces ahora vamos al manejo de la emoción. Es importante tener en cuenta que nosotros debemos hacernos responsables de lo que sentimos. Muchas personas dicen, es que él me hizo sentir, es que ella me hizo sentir triste, es que él me hizo sentir culpable. Es que ella me hizo que yo me pusiera bravo y por eso yo reaccioné y le grité. Yo siempre le digo a mis pacientes que nadie tiene el poder de hacernos sentir. Todavía ese poder no le ha sido otorgado al ser humano. Yo no tengo el poder de hacer sentir nada a nadie. Y nadie tiene el poder de hacerme sentir algo específicamente a mí. Definitivamente vivimos en comunidad, somos seres sociales y con nuestras actitudes colaboramos en las emociones de los demás. Pero no específicamente nosotros las producimos o el otro la produce en nosotros. Y si yo le doy ese permiso a otra persona que me haga sentir de una u otra forma, le estoy dando demasiado poder. Y no puedo controlar la emoción. Si yo creo que cuando me molesto, que cuando estoy brava, cuando me pongo brava, es que el otro me hizo sentir rabia, entonces yo estoy dejando la posibilidad de manejar la emoción en el otro. Y obviamente digo, no la puedo manejar porque él es el que me hace sentir o ella es la que me hace sentir. Entonces, en la medida que yo me responsabilizo de la emoción y digo, esto lo sentí yo, esto lo permití yo,
yo puedo manejar la emoción, porque me estoy haciendo responsable de lo que siento. Y es importante tener en cuenta que las emociones se sienten en el cuerpo, activan áreas de nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, bravos, ansiosos, miedosos, se activan áreas de nuestro cuerpo. Es importante saber qué áreas del cuerpo se activan cuando tenemos la emoción. Es impresionante la cantidad de personas que llega a consulta y yo le pregunto, la tristeza, ¿dónde la sientes? Y han perdido tanto el contacto con la emoción, el contacto con su cuerpo, que no saben dónde siente la tristeza. Si ese es tu caso, yo te invito hoy a hacer este proceso emocional bien propio, bien interesante, y entres en contacto con tu cuerpo. El cuerpo es un aliado, el cuerpo es el que nos va diciendo hacia dónde podemos vaciar la emoción, hacia dónde podemos tomar las estrategias para el manejo emocional, hacia dónde podemos dirigirnos. El cuerpo es nuestro mapa. O sea, si yo cuando estoy molesta, por ejemplo, la rabia la siento en el estómago y estoy en una reunión donde tocaron un tema incómodo de conversación que me molesta mucho y yo siento la presión en el estómago. Entonces, cuando siento la presión en el estómago, yo digo, ya va, algo de lo que están conversando a mí me molestó, me dio mucha rabia. Entonces yo voy a tomar mis estrategias. Puedo tomarme un vaso de agua, puedo alejarme de la conversación, puedo estar allí pero con mi mente en otra parte, puedo responder de una forma positiva, puedo tomar varias opciones. Pero el cuerpo es el que me va diciendo básicamente qué es lo que estoy sintiendo. Necesito, para poder manejar la emoción de una forma positiva, estar en contacto con mi cuerpo. En qué parte del cuerpo lo siento y con qué intensidad. Del 1 al 10, donde 1 es poco y 10 es mucho. ¿En qué intensidad estoy sintiendo la emoción? Para poder tomar las estrategias y las herramientas de drenarla. ¿En qué parte del cuerpo lo siento y con qué intensidad lo siento? ¿Y qué pensé cuando sentí la emoción? ¿A qué pensamiento va asociado esa emoción? Eso va a permitir que mi conducta pueda ser una conducta que esté acorde a la situación y que no haga daño a nadie ni me haga daño a mí misma. Es importante tener en cuenta que para el manejo emocional yo debo aprender a respirar. Tengo que aprender a respirar. Tenemos que aprender a respirar. La gente dice, es que yo respiro. No, pero cuando tenemos emociones intensas, las respiraciones van cambiando. Hay gente que se le entrecorta la respiración, hay gente que respira más rápido, hay personas que tienen que hacer inspiraciones largas para poder controlarse o para poder hablar. O sea, la emoción no es una emoción consciente. La respiración no es una respiración consciente. Necesitamos aprender a respirar. Y respirar yo recomiendo en 4 tiempos. En 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. En 4 tiempos inhalo, en 4 tiempos mantengo, retengo el aire y en 4 tiempos exhalo. En 4 tiempos inhalo, en 4 tiempos retengo y en 4 tiempos exhalo. Esto repetida tantas veces hasta que mi cuerpo entre en equilibrio. En la medida que nosotros aprendemos a respirar y hacemos de la respiración nuestra amiga, una aliada, todo nuestro cuerpo entra en un estado como de equilibrio y se oxigena. Las células de mi cuerpo se oxigenan y eso me va a permitir estar en ese equilibrio. Y además necesito drenar la emoción. La emoción es como una energía que ella tiene que salir. Una energía contenida hace mucho daño, pero una energía que sale no es negativa o no le hace daño a nadie, ¿ok? Entonces necesitamos aprender a drenar la emoción. ¿Cómo drenamos la emoción? ¿Cómo hacemos que salga? ¿Cómo yo hago para que ella salga? En primer lugar, si cuando tengo una emoción intensa yo me acuesto a dormir o me pongo a escuchar música, entonces yo no estoy drenando la emoción, la estoy bloqueando.
Puede que después que me despierte, yo me despierte tranquila, o después que deje de escuchar música, yo esté tranquila, pero lo que estoy haciendo es bloquear la emoción. Cuando yo esté frente a un estímulo que sea parecido al que me hizo detonar la emoción, yo voy a detonar el doble a lo que sentí anteriormente. ¿Ok? Necesito entonces drenar la emoción de una forma positiva. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, hablando. Puedo conversar con quien sea que me ayude a por lo menos escucharme y a validarme. Puedo hablar, conversar. Hay muchas personas que me dicen, no puedo conversar porque a las personas que tengo a mi alrededor para contarle van a añadir leña al fuego y me pongo peor. Entonces escribe, en el momento de la rabia, del miedo, de la tristeza, escribir lo que sentiste. Escribir, cómo salga lo que te pase por la mente, lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Escribir todo y después romperlo, después amuñuñarlo, botarlo o después guardarlo para leerlo en el momento que esté tranquila, hace que mi cuerpo hable y que yo drene la emoción de una forma positiva. Mi cuerpo habló y eso quedó afuera y eso ya no está dentro de mí y no va a hacer daño. Entonces, otra forma que puedo hacer para drenar la emoción es hacer ejercicio. El ejercicio es sumamente positivo porque en la medida que yo hago ejercicio, mi cuerpo se mueve. Cuando mi cuerpo se mueve, está drenando la emoción. ¿Ok? Hago ejercicio y mis ideas se van a aclarar porque todo mi cuerpo va a estar oxigenado. Entonces las ideas se aclaran. Hacer ejercicio, movilizar el cuerpo. El cuerpo tiene que movilizarse cuando siente emoción. Y puedo también llorar. Llorar es una forma positiva de drenar la emoción. A veces yo he experimentado momentos donde lo único que puedo hacer es llorar y lloro y me doy ese permiso de llorar y cuando termino de llorar quedo así como que tranquilita y relajada. Okay. Eso es un manejo positivo de la emoción. Hay muchísimas otras estrategias, pero recuerda que básicamente para una autorregulación o un manejo positivo de la emoción, el autocontrol, yo necesito reconocer la emoción en mi cuerpo, reconocer la intensidad, respirar profundamente, aprender a respirar y drenar la emoción. Esas son las claves para tener un manejo emocional positivo. Y por último, el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, no pequen permitiendo que el enojo les controle. No pequen al permitir que el enojo les controle. O sea, nosotros nos podemos enojar. No está mal que nos enojemos, que lloremos, que estemos tristes, que sintamos miedo. Pero cuando eso toma el control de mi vida y no puedo pensar y no puedo hacerlo, drenarlo de una forma positiva, sino que hago daño a quienes están a mi alrededor o me hago daño a mí misma o reniego de Dios, reniego de la iglesia, reniego del mundo, ahí es donde está lo negativo de la emoción. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te enseñe, que te ayude en este proceso de manejar la emoción para que no sea ella la que tome el control de tu vida y termines haciendo cosas que se conviertan en pecado, sino que te acompañe y de una forma positiva con el dominio propio que solo Dios da, tú puedas mantener un control emocional que más bien ayude y sea positivo porque no solamente te ayude a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta dosis de vida. Hasta luego.